Damos una vez más la bienvenida a doctor Osvaldo Moreno, quien también tiene una amplia trayectoria en temas políticos para que analice el tema de pueblos indígenas y elecciones 2021. Muy buenas noches, doctor, su tiempo. Y también le recordamos, antes que comience el doctor, para los que tienen las preguntas, por favor, no se olviden en el chat de este Zoom, por favor, para que escriban después para nosotros poder transmitir a nuestros expositores. Doctor, su tiempo. Buenas noches, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, un gran saludo al doctor, al contertulio, y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera hacer una salvedad. Yo no creo que hable mucho de campañas electorales hoy en día, tal vez algo de la coyuntura, algo de las posibilidades del hermano Yacu Pérez, pero escuché la intervención del docente, del profesor, me gustó mucho. Digamos que hace bastante tiempo trato de ser como la esponja, absorber, escuchar, aprender. Bueno, contarles un poco, no más que a qué me dedico, porque me he sorprendido la verdad mis reseñas últimamente son 2 párrafos, 1 y medio. Esa es alguna reseña que es cierta, pero antigua. Pero contarles un poco de dónde vengo yo. Porque también es importante un poco entender al interlocutor, ¿no? ¿Qué hace, a qué se dedica? Yo vivo en una ciudad a la que amo profundamente, que es Guayaquil. Y de pronto el profesor me va a entender un poquito. Una ciudad donde las ciencias sociales se resumen en economía y derecho. Fin de la historia. Yo, por ejemplo, soy sobrino nieto de Segundo Moreno Llanes, un antropólogo extraordinario, y él vive en Quito. Él tiene una carrera docente muy amplia y siempre nos inculcó digamos, el interés, el amor por nuestra tierra. Entonces les digo eso porque un poco, si bien es cierto, soy politólogo, el tema indígena a veces se lo trata de abordar desde la antropología, otras personas desde la sociología. Yo soy un politólogo, pero no tuve o no tengo un espacio, digamos, bueno, hay una escuela de ciencias políticas, digamos en plural cuando es ciencia política. Duverger crea la primera escuela de ciencia política formal, digamos, en la Universidad Sorbona de París en el año 46. Entonces, Guayaquil no es un espacio muy amplio para las ciencias sociales. O sea, no hay escuela de antropología, no hay escuela de historia, es una barbaridad para mí. Entonces, eso obviamente de ninguna manera, lo que les quiero decir es que a pesar de eso, amando las ciencias sociales, yo no hago otra cosa que no sean las campañas electorales, digamos, desde el ámbito laboral, ¿no? La época en que yo empecé, no había espacios para ejercer la docencia en Guayaquil. La otra había herencia a Quito, pero yo amo con locura a Quito, pero no le pertenezco a Quito. Yo soy guayaquileño, como pueden escuchar, y amo mi tierra. Pero tengo un ingrediente adicional al amor que nos inculcó el tío Segundo por todo esto. ¿De dónde viene mi familia, no? Al menos del lado paterno. Nosotros venimos de un pueblito maravilloso que se llama Columbe, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Escolta, provincia de Chimborazo, pero está muy pegado a Guamote. Y al frente está Cebada, la tierra de mi hermano Jerónimo de Antanema. Por ahí uno se va a Macas. Y siempre estuvimos desde la infancia vinculados, ¿no? Y este tema del tema indígena, porque una cosa es el indigenismo, otra cosa es el que es estudioso del mundo indígena y otra cosa es el mestizo que lo mira, es el hecho de haber podido de alguna forma siempre mostrar interés en este tema, ¿no es cierto? Tal vez con la visión desde la costa, porque el racismo es innegable en el Ecuador, pero tal vez yo, y de pronto voy a cometer un exabrupto, ¿no? Yo empecé como a querer entender la forma en que vemos al mundo indígena desde la costa, más lejano, entre comillas, y la forma en que se lo ve, digamos, desde la misma región andina, ¿no? Digamos, de estas castas de estos gamonales, más allá algo así, pongo que siempre estuvieron acostumbrados o habituados a la servidumbre gratuita, ¿no? Y efectivamente, el tema del racismo, mi padre nos contaba en la infancia cómo eran los maltratos, pero al menos no, porque esa mi familia estuvo muy vinculada a la comunidad, y bueno, el IERA, el CENTA en esa época nos quitó toda la tierra que teníamos y a buena hora, y ahora está en manos, digamos, de su dueño. Solo quedó la iglesia, la cual soy prioste, padrino, cuido, y de hecho me casé ahí se bautizó mi hijo, etcétera, etcétera. Es lo que queda en Colombia, digamos, de nosotros, ¿no? Ustedes van a la iglesia de Colombia, ven todas las placas desde el matrimonio de mi bisabuelo, mi abuelo, ahí está enterrada mi abuela, mi bisabuela, y ahí se bautizó mi hijo, ahí me casé yo y está una placa, para que vean un poco lo vinculado que estoy a la tierra, ¿no? Entonces,
Creo que hay una interpretación, obviamente es la reivindicación fundamental en el mundo indígena, válida, pero también creo que hay una visión mestiza que tal vez, porque a veces yo creo que el mundo mestizo no tiene idea de la cosmovisión indígena, y creo que este es un momento especial en el cual el mundo indígena, más allá de exigir la reivindicación que es válida, va a tener que aprender a entender al mundo mestizo si pretende conducirlo. En una circunstancia que hay una oportunidad histórica de que esto se dé. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, quiero contarles un poco, y maravillado, encantado con el profesor, se fregó conmigo porque voy a ver cuando un módulo, alguna cosa express para escribirme, me encantan estas cosas. Y bueno, quiero contarles un poco como, no la versión del indigenismo mestizo, ¿no? Que Alberto Acosta, que Segundo Benoyán, sino un poco personajes, así como una constitución espuria. No solo la constitución espuria, por ejemplo, Sarmiento, el padre de la educación, decía en su libro Civilización y Barbarie que los indígenas y los gauchos lo único rojo que tenían de humano era la sangre, ¿no es cierto? Ellos decían que no había que escatimar sangre indígena ni de gaucho. El gaucho era el mestizo, digamos, ¿no es cierto? El chulla. Sarmiento también en su libro decía que si Lautaro volviera a la vida habría que matarlo. O sea, el odio que sentimos por esa canalla es indescriptible. Eso decía el maestro, entre comillas, ¿no? Luego Alberdi, otro pensador extraordinario, digamos, por algunas cosas que escribió, él siempre decía que era preferible casarse con un zapatero inglés que con un príncipe inca. Un poco ya venía digamos, esta construcción, pero hay hechos en la historia que creo son importantes destacar. Primero, hubo una tendencia y una corriente muy fuerte de reivindicación, sobre todo en la creación de la República, ¿sí? Vamos, el gran, digamos, no es que reivindique la hispanidad, pero por ejemplo, cuando uno lee a Vasconcelos en La Rasca Cósmica, Vasconcelos al principio no me gustaba, pero como que plantea un poco la reivindicación de la fusión, ¿no es cierto? Y hay otro escritor maravilloso, que no es muy conocido, creo, o al menos en Ecuador, que es eh, ay, por Dios, Adolfo Colombres, que él escribe un libro, un tucumano, que se llama América Latina como civilización emergente. Es un libro que encontrabas en la calle Corrientes por Pilos en el 2005, ahora que fui tuve que ir a la bodega a buscarlo, donde Colombres hace como una respuesta, digamos, en el año 2005 en el ámbito de relaciones internacionales, Huntington era lo que estaba en boga, ¿no? De pronto Huntington escribe un libro en los 80 que hablaba o sea, ya hablaba del choque de civilizaciones, que el Islam era una amenaza, entonces vino el 11 de septiembre y obviamente Huntington se puso en boga. Y Huntington tiene un libro que se llama El choque de civilizaciones y el quiénes somos, y Colombres saca un libro como una respuesta a este occidente, digamos, que es el cual un poco como que planteamos, digamos, repensar, ¿no es cierto? Colombres dice en su libro que el mestizo o la mesticidad es y Colombres es mestizo, ¿eh? Y hasta ojos verdes creo que es el tipo. Colombres plantea que la mesticidad es un híbrido, digamos, es un homenaje a la hibridez. El mestizo no es tal como un mestizo, sino un mestizo, un indio que no se reconoce a sí mismo, ¿no? A mí eso me dejó pensando. Y Colombia dice muchísimas más cosas, ¿no? Palabras más, palabras menos, hace un replanteamiento en el cual yo me adhiero o me he adherido. Entenderán que no he tenido la vida académica que el profe que me acompaña esta noche, no he tenido que hacer campañas y procesos electorales para poder construir lo que tengo, mi patrimonio, digamos, mi chacrita, por el lugar donde vivo, y no reniego ni de donde vivo ni de lo que hago. Estoy contando un poco yo soy yo en mis circunstancias, como usted dice. Entonces, Colombres nos plantea que el rol del occidente no nos queda, no es que reniega de la cultura occidental, pero nos plantea y nos pega un manazo en la mesa que en occidente no jugamos. O sea, no vamos a tener nunca un rol preponderante, y una de las respuestas para crear civilización emergente es obviamente reivindicando este legado indígena, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de pensadores, estoy hablando de Colombia, que es contemporáneo, de pensadores que, bueno, que no todos los mestizos fuimos explotadores. Hay dos hombres fundamentales en el proceso de emancipación, que fue primero que todo, digamos, en la independencia, que sí, Bolívar era un gamonal, todo lo que ustedes quieran, pero en los primeros forjadores de la independencia, acuérdense de la patria boba en Venezuela, hubo varios intentos, pero la independencia tiene éxito, o por lo menos esa guerra civil, porque los sectores populares, los indígenas, los zambos, los pardos, creían o pensábamos que eran probablemente nuestros patrones. Entonces, cuando Bolívar, San Martín y fundamentalmente Artigas en el sur
porque no había Ecuador, Perú, Argentina, era una sola causa desde México a la Argentina, había que derrotar al Borbón. Entonces ellos empiezan, cuando entienden que no pueden excluir a los, digamos, a los indígenas del proyecto o a los sectores populares, es cuando la independencia tiene éxito. Ese es un punto muy interesante que había que plantear, ¿no? Obviamente empiezan a tomarse figuras como Tupac Amaru, a reivindicarlo, y una serie de actores. Y hay un hecho, y algunos hechos, el caso de José Hervasio Artigas, uruguayo, quien crea, digamos, la Confederación de los Pueblos Libres, y que básicamente era un pueblo donde tenía que hablarse guaraní, donde era fundamental no solo el rol de las misiones jesuíticas, digamos, en el Paraguay, en Argentina, en Brasil, sino que el indígena tenía un rol preponderante, digamos, en esta nueva nación. Y hay delegados en el Congreso de Tucumán, que es algo así como el 10 de agosto argentino, pero en otro contexto, donde ya algunos pensadores, entre esos Belgrano, ya planteaban la posibilidad de tener un monarca inca. Ojo con eso, ¿sí? Un monarca inca. Había otro sector, a ver, pero vamos al contexto, ¿no? Que San Martín era monárquico, bueno, pero era 1800, era el siglo XIX, donde la monarquía absolutista o la monarquía, la respuesta moderna o liberal de la monarquía absolutista era la monarquía constitucional. Entonces, luego de Cádiz, que es fundamental, las Cortes de Cádiz, digamos, donde hay delegados de lo que hoy sería el Reino de Quito o Ecuador, que entre ellos era Lequerica, Eugenio Espejo, Vicente Rocafuerte y Olmedo, los dos guayaquileños, donde en Cádiz hay un hecho que es importante porque está conectado con América Latina, digamos, con Latinoamérica. Entonces, estos, digamos, constituyentes de Tucumán en Argentina plantean que era necesario un monarca inca, ¿no? Habían otros sectores que planteaban que había que tener un monarca, un Borbón, un infante, es decir, había que importarse desde España un principito que sea regente de estos nuevos pueblos. Y San Martín no estaba tan loco, él decía que estos pueblos venían de ser dominados o gobernados por un monarca inca, Sol, hijo del Sol, durante 300 años y miles de años, durante 300 más de los españoles, y que era necesario. Él planteaba que la monarquía era la única vía para que no se dividan los pueblos de América, y que de hecho eso fue lo que pasó. Fíjense que lo que sostiene la unidad en el Brasil es, en este caso, la monarquía, ¿no? La monarquía braganza de los reyes portugueses, ¿no? Entonces, ya empieza, digamos, una tendencia. De hecho, Bolívar, si ustedes leen el parte de Ayacucho, cuando cuando Sucre ya vence en Ayacucho, porque Ayacucho es el fin de la contienda, es la batalla más importante que hay en nuestra historia, y los chicos del colegio ven el Diané, ven la batalla del Pichincha, que es súper importante, obviamente, pero es parte de una campaña que era liberar, digamos, al continente del Borbón, porque nunca fue contra España, fue contra los Borbones. Entonces Bolívar hace una proclama digamos, cuando vence Sucre en Ayacucho, entre otras cosas le dice: usted es el único que compite con mi gloria. De hecho, el virrey, cuando se rinde, le dice: tan joven y lleno de tanta gloria Sucre. Pero Bolívar dice algo interesante, dice: el rey de los incas, el señor del sol, puede descansar en paz y volver a gobernar estos dominios. O sea, ya había, digamos, una serie digamos, de acciones que tal vez solo pintaban en lo retórico, pero sin duda ya existía, digamos, una conciencia, digamos, de unidad, donde obviamente el indigenado, los indígenas deberían de tener un rol preponderante, ¿no? Con la importancia de entender también la construcción de las naciones, ¿no es cierto? Cuando ya se independizan, cuando ya los Borbones son derrotados, hay un antecedente previo, que es Cádiz, donde en Cádiz se reúnen todos los digamos, los delegados de toda la hispanidad. Recuerden que era el imperio donde el sol no se ponía, porque realmente la lucha en ese tiempo no era por los aires, era por el mar, ¿no? Y España no tenía una flota lo suficientemente grande para dominar sus mares. Estamos hablando que había españoles, o éramos españoles también en Manila, en el Lejano Oriente, en Guam, Puerto Rico, México. O sea, no se ponía el sol en ese imperio, ¿no? Y en Cádiz se reúnen y la Constitución establece que son españoles todos los habitantes, digamos, del imperio. Y hay un hecho donde yo a veces con algunos amigos indígenas, yo siempre digo: oye, hermano, la Mama Tránsito me parece maravillosa, el Taita Leonidas, sin duda, también, Rumiñahui, pero ¿por qué nunca veo a José Joaquín de Olmedo? A mí me encantaría un día entrar a la Cuaronaria, a la Conalle, y de pronto, no es que esté contra Che Guevara, me parece un ícono a la izquierda interesante, pero yo creo que Olmedo merece más estar ahí. Y me dicen: ¿por qué Olmedo? Bueno, Olmedo, guayaquileño, que venía, digamos, no es que reivindique yo a las élites de ninguna manera, pero Olmedo, bueno, podía quedarse en su hamaca azotando a esclavos y siguiendo hacer plata,
Y Olmedo, guayaquileño, liberal de la época, obviamente, viaja a Cádiz y una de sus disertaciones más importantes o más potentes, por las que he recordado, de hecho, es su disertación o su discurso. Obviamente lo ayudó Lequerica y una serie más de pensadores, pero fue el vocero principal o más fuerte del discurso contra las minas. ¿Qué eran las minas? Era una suerte de feudalismo, de explotación en las minas, sobre todo a los pueblos indígenas. Entonces, y lo que se llama el porcentaje también. Entonces, Olmedo tiene una disertación, que es la más famosa, que él tiene en Cádiz, donde él plantea, digamos, que hay que abolir este obraje, las mitas, esta esclavitud casi gratuita, inhumana. Olmedo la proclama, reivindica los derechos de los indígenas y plantea que es inhumano que exista eso en un mundo civilizado. Estamos hablando de 1800, Cádiz fue casi previo a Napoleón, ¿no? En 1810, por ahí. Entonces, Olmedo es un tipo que, por ejemplo, yo creo que hay que reivindicar, ¿no? Que implica que sí ha existido, no necesariamente todo, o sea, ha habido una serie de mestizos, de personajes que de alguna forma lo han entendido, ¿no? Entonces, volviendo al siglo XXI o volviendo al siglo XX, esto se apaga durante mucho tiempo. Las repúblicas, digamos, al menos del sur del continente, Argentina, Chile, tenían sus límites. No sé si han escuchado de la Universidad de la Frontera en Chile. La frontera llegaba hasta Concepción, que es como decir hoy la mitad del país, y en Argentina llegaba hasta Bahía Blanca, que es como decir a 8 horas de Buenos Aires. Todo eso ellos lo llamaban desierto, pero no era un desierto, estaba habitado por tehuelche, por mapuches, y habían otros pueblos más hermosos que eran los onas. Los onas vivían en la Tierra del Fuego. Bueno, para que ustedes sepan, porque se habla mucho de los horrores de la conquista, que obviamente que existieron, aunque realmente fue la viruela el arma, le hizo más daño que la pólvora, digamos, a los pueblos indígenas que resistían, como el general Rumiñahui, entre otros. Entonces resulta que una vez que se independiza la Argentina y Chile, comienzan a hablar de la pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto en la Argentina. Ellos consideraban desierto todos estos sectores que ya tenían habitantes. Y estamos hablando de ya ya en la República, 1870 y algo. Y el hecho más bochornoso, creo yo, fue, digamos, la civilización, entre comillas, de la Tierra del Fuego, donde los zonas, en esa época no había canal de Panamá, todos los barcos cruzaban, digamos, por el estrecho de Magallanes, al sur del continente. Los barcos balleneros, los barcos, toda la carga, o sea, por ahí jugaban tiro al blanco con los indígenas en las orillas. O sea, fue una cosa espantosa, el genocidio y la destrucción. Y esto fue a principios del siglo XX, hasta 1908. Poco. Y podría ser incontable la serie de horrores que se han cometido y se cometen a diario contra los pueblos indígenas en la Amazonía, ¿no? Es decir, los explotadores de caucho en la Amazonía. No sé si hay un libro que es el último, bueno, Vargas Llosa me gusta, me cae bien siempre que no hable de política, pero escribe también muy bien. Hay un libro que saca donde hay un, miren, se me fue los libros, soy como con las canciones, ¿no? Donde básicamente él habla, es una novela donde un tipo va a la Amazonía, en el sector de Perú, Colombia, y narra las barbaridades que se hacían en nombre del imperio, las caucheras, ¿no? Y no solo eran inglesas, ¿no? Entonces hay una serie de explotación que creo que hoy se sigue repitiendo en la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces, ha habido sectores, digamos, mestizos que han denunciado esto, y para mí, al menos, creo que es fundamental entender este elemento, fundamental, principal, como parte de la construcción de elementos civilizatorios. No puede haber una construcción civilizatoria latinoamericana si no se toma en cuenta este elemento, digamos, nuestro, que es el indígena. De hecho, yo me reía en las marchas de octubre cuando vi una publicación de Oxford, si no me equivoco, o de otra universidad de estas de acá, donde se hablaba que el ADN nuestro, de los mestizos, del 70% indígena. Qué sé yo, el 10 es caucásico y el resto es africano, una cosa así por el estilo. Entonces, yo puse, me acuerdo un tweet, yo no creo en Twitter, pero hay que estar ahí. Y yo puse un tweet donde ponía la captura de este estudio, donde salía un gráfico de barras de los ecuatorianos, 70 y 10, ¿verdad? Entonces yo puse algo así como una ironía: estos indios alzados no me representan, no me parezco en nada de ellos. Mientras tanto la ciencia, una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental entender que en la construcción de civilización o de salir de este rol de occidentales de quinta, es fundamental no solo ese legado, sino una serie de principios y parámetros, que es lo que Vasconcelos ya plantea en La raza cósmica. Y ahí de pronto el profesor puede discrepar conmigo, pues no, o sea, el académico tiempo completo que está investigando, donde yo creo que Vasconcelos nos plantea un paso más allá, donde ya se plantea esta fusión, donde él reivindica esta hispanidad o este americanismo donde si no hay indigenismo es simplemente inviable.
pero del mismo modo no puedes renegar de tu origen hispano, hablo de los mestizos, pero es igual de grave hacerlo del mundo indígena. Entonces hablan de todas las grandes hazañas de la hispanidad, que fue haber llegado a puertos del lejano oriente, como Filipinas, mucho antes que los ingleses sueñen en imponer el opio a China, con barcos hechos por indígenas, con tecnología indígena, o sea, todo prácticamente ellos eran, digamos, los dueños de la franquicia, no sé si hablo en términos actuales o contemporáneos, pero toda esa grandeza que hizo, digamos, la España borbónica, digamos, que bueno, después fue borbónica, pero ellos fue otra casa, que obviamente esa fusión es lo que le da la fortaleza y esa fusión es hacia la que nos tiene que llevar. Bueno, es un poco en la globalidad americana, ¿no es cierto? Reivindicando obviamente a Calfufurá, que fue un gran cacique invencible. Calfufurá significa piedra azul o invencible en lengua mapuche. Él murió invicto de 106 años, hasta la conquista de fue después, y una serie digamos, de caciques mapuches que en el sur del continente tuvieron esto, ¿no? Ahora, viniéndonos ya más contemporáneamente del Ecuador, efectivamente la Constitución de 1830 hablaba digamos, de estas secoyas, de esta gente incivilizada que tenía que ser tutelada por sacerdotes. La nación no reconocía, digamos, a los indígenas, y esto para mí fue un error brutal, porque en el momento que desconocimos no queremos la Amazonía porque solo habitan indios y secoyas. Fíjense la brutalidad de aquella época, y eso prácticamente al Perú le regaló la Amazonía, ¿no? Pero ya vinieron a un momento más contemporáneo, obviamente, de hecho, como les planteaba Segundo Manuel Llanes, tiene algunos libros de las sublevaciones ya desde la colonia. Voy a remontarme a 1990, que es por lo menos lo más contemporáneo para mí, y lo que puedo yo analizarlo de una forma más, digamos, más fresca, ¿no? Al menos, yo no creo que sea el primer levantamiento indígena, pero por lo menos sí el primero televisado, por lo menos sí el primero moderno, que es el de la década de los 90 con Rodrigo Borja como presidente de la República, ¿no? Con una serie digamos, de íconos, claro, que podemos ver a veces gente tonta como souvenirs, pero digamos que el estudioso que lo ve desde acá, porque yo les planteo, insisto, que la actitud que tiene el costeño ser indígena creo que es diferente. Tal vez en la costa yo creo que el desprecio más es a la pobreza, digamos, que a la raza de alguien, ¿no? Entonces, si tú ves a un negro, un indígena, un mestizo, un Mercedes-Benz, siempre se ha respetado, al menos en Guayaquil, ¿no? Cosa que creo que no pasa en la sierra, que hay gente que todavía cree en linaje. Por lo menos en Guayaquil yo nunca he escuchado a alguien que me diga que es noble, cosa que sí escucho mucho. Yo tengo muchos amigos en Quito o en Cuenca o en Ambato que se toman 3 whisky y ya me hablan de que tienen sangre azul. Yo no he escuchado a un guayaco en mi vida que te diga eso. Te puede decir que tiene plata, que es lo que tú quieras, pero no te sacan. No estoy haciendo comparaciones malas de ninguna manera, solo estoy haciendo un relato, ¿no es cierto? Porque amo con locura mi país y entenderán que soy más ribameño en muchos aspectos que guayaquileño o columbeño, ¿no? Entonces llega el levantamiento de 1990, hubo una serie de íconos, creo que el Taita Leonidas es clave, digamos, como para que se sepa un poco lo que estaba sucediendo, y la intervención obviamente de la Iglesia Católica, que así como sí ha habido sumisión, esta creación del mito para facilitar la conquista, también hubo Tomás de las Casas, yo creo que es fundamental, ¿no? Bueno, eso abrió sin duda la importación de esclavos desde África, pero esa fue la primera voz. También parte un poco de la construcción de la leyenda negra, como llaman los españoles, para reivindicarse y perdonarse, pero también hay mucho, porque hemos ganado una disputa imperial entre en esa época el Reino Unido, en Inglaterra, entre España y estos imperios emergentes como Portugal, como los Países Bajos, que lo que buscaban era el tráfico de esclavos. Entonces, el relato de Bartolomé de las Casas de alguna forma reivindica a los indígenas pues, en función de estos abusos, pero también abre la ventana de importación de esclavos, ¿no? Pero ustedes cuando vayan por el Chota, maravillosa tierra en el Ecuador, sepan que eso es una hacienda, un criadero de esclavos también, ¿no es cierto? Entonces llega el mundo contemporáneo, me parece una maravillosa mujer que tuve el honor de conocerla, de abrazarla, que fue la Mama Tránsito, y empieza un poco a hablarse ya de la reivindicación, ¿no es cierto? Entonces, en 1990 Borja era poder, empieza, digamos, el primer levantamiento, y luego, y seguramente yo no tengo por qué saberlo todo, y en 30 minutos les puedo contar un poco mi visión o lo que pienso. Y posterior a eso empiezan a institucionalizarse, digamos, los levantamientos, ¿no es cierto? Ya las movilizaciones populares, las movilizaciones en la calle, que ya ustedes saben la historia, ¿no? Que les costó la salida a Maguad, le costó la salida digamos, a Lucio Gutiérrez. Hubo un intento, digamos, electoral con el doctor Macas, pero sí la CONAIE nos empezó a presentar, o por lo menos, cuadros interesantes. La doctora Lina Pacari, el doctor Macas, la misma Lulú Tibán, o sea, gente que
empezó de alguna forma a hacer opinión, digamos, la globalización nos trajo esto de la comunicación, y empezó a saber mucho más el mundo mestizo, que había pensadores, que había cuadros, que más allá de si pueden cuestionarse o no pueden cuestionarse. ¿Qué pasa en octubre? Vamos a hacer un paso ya del 90, hacer interpretación breve, hacia lo que está sucediendo hoy y hacia lo que creo que está sucediendo hoy electoralmente. Octubre no creo que empiece en octubre. Octubre yo creo que inicia con con la designación del señor Richard Martínez como ministro económico. Cuando Richard Martínez asume la economía un año antes de octubre, es el giro absoluto, ya total, digamos, que hace Moreno hacia el neoliberalismo, ¿no es cierto? Una agenda marcada por el Fondo Monetario, recorte, denominación de gasto público, etcétera, 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 ¿no? Esa historia ya creo que se la saben, pero realmente octubre no empieza en octubre del 19, sino empieza cuando Martínez asume la conducción de la economía y ya Moreno pierde totalmente las formas y ya se pone la camiseta del fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario que te presta el dinero a tasas bajas, pero te impone condiciones, digamos que el sueño húmedo de los neoliberales criollos, el terminar con los subsidios de los combustibles, que tal vez podríamos debatirlo, tal vez podemos llegar a un consenso, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que la forma fue el gran problema, ¿no? Yo que trabajo en toda América Latina, les cuento, y en toda América Latina, digamos, cuando hay estos levantamientos de subsidios, qué sé yo, si el subsidio es $1, en 12 meses te quitan 5 centavos de subsidio poco a poco, qué sé yo. Entonces, shock, muy shock a la neoliberal, vienen las protestas de octubre. Entonces, hay que tener en cuenta un poco la visión, también las élites con las que digamos, bueno, el sistema de castas, casi como en la India que tenía la colonia española. Acuérdense que había misa de indígenas y misa para blancos, mestizos. Mi papá, que hoy, si estuviera yo, tuviera 82 años, me dice que sí vio misa de indígenas, allá en su tierra, en Colombia, ¿no? Entonces, de repente empieza un cambio, digamos, en el cual empieza una visión en el mes de octubre, donde aparecen como actores, digamos, de una protesta que reivindica los intereses de la mayoría. Pero lo que sí tenemos hoy, más que una élite clasista, racista, que no creo que vaya por ahí, una élite en general, cuidado, ahí sí yo puedo usar un marco teórico algo amplio, ¿no? Podemos hablar de la teoría de las élites, Mitchell, Mosca, Pareto, lo que ustedes prefieran, pero básicamente lo que nos plantea la teoría de las élites es que esta construcción de esta élite no necesariamente es un tema monetario, ¿no es cierto?, o oligárquico. Entonces yo creo que el Ecuador tiene un gran problema, digamos, en la conducción y en la visión de sus élites, no solo económicas, intelectuales, digamos, académicas, sindicales, empresariales, a todo nivel. Tal es así, vamos a hablar un poco de Quito, que la élite, al menos la de Quito, está totalmente desconectada con el propio Quito. Ustedes entran al túnel del 6 de diciembre para entrar a Cumbayá, Los Valles, etcétera. Ellos todavía no entienden por qué ganó Yunda, por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, no entienden, ¿no? Y si no entienden Quito, calculen el resto del Ecuador, ¿no es cierto? Esta élite que reivindica a Maguad, cree que Moreno es un buen presidente, qué sé yo. Y la élite también en Guayaquil, donde yo vivo, una élite que ya no vive en Guayaquil, ¿no? Yo a veces veo comunicados para defender a Guayaquil que la firman el comité de vecinos de San Borondón, ¿no? Entonces, mis bisabuelos, porque si bien es cierto, soy chimboracense absoluta y totalmente, y de hecho mi abuela Rosario, mi bisabuela Rosario, que la amé con mi vida, que murió cuando tenía 14 años, ella usaba poncho de naco. Entonces, mi bisabuela Rosario, bueno, que es el lado paterno, pero el lado materno sí soy guayaco, casi fundador. Entonces, del lado, por ejemplo, mis bisabuelos querían que Guayaquil se parezca a París. Digamos que las élites de hoy económicas quieren que Guayaquil se parezca a Miami, y de hecho construyeron una ciudad en otro cantón muy parecido a Miami, que es San Borondón. O sea, yo no estoy hablando bien ni mal, simplemente describiendo. Entonces, en esta construcción de estas élites que están totalmente desconectadas con la realidad nacional, calculen si pueden entender al mundo indígena. Con la circunstancia o el ingrediente que creo que el mundo indígena, que ojo, yo no estoy diciendo paremos la reivindicación, sino que, oye, flaco, hermano, es probable que gobiernes este país. Entonces te va a tocar un poco entender el mundo. O sea, aprovéchate del desconocimiento que tiene el mundo mestizo sobre el mundo indígena, y tú, con tus conocimientos del mundo mestizo, es momento de que hagas la conducción, en este caso de la nación, si corresponde, si en democracia lo decimos en ecuatorianos. Entonces, se dan los hechos de octubre, donde finalmente unas élites empezaron digamos, a trincherarse, a pensar. Les pongo el caso de Guayaquil. En Guayaquil hubo saqueos, y esto me da dolor, y más dolor porque como no hay una sola escuela de antropología, no se va a poder hacer un estudio serio de lo que pasó. Pero aquí la gente saqueó el TIA son almacenes aquí masivos, no sé si en Quito haya o en la sierra,
La gente saqueaba el tía de su esquina, la gente saqueaba la farmacia Cruz Azul de su esquina, y no fueron los indígenas, que fue lo que nos quisieron vender, fueron los propios vecinos de Guayaquil. Eso es espantoso, eso es espantoso. Entonces, en la mayoría de estudios cualitativos, por favor, olvídense de las encuestas, quién va a ganar, quién va a perder. Lo cuantitativo es, para mí, no tiene valor en este momento por lo tan lejano que está la elección, sino lo cualitativo. Y en lo cualitativo, por lo menos lo que yo he visto, digamos, el grueso de los sectores populares terminan, digamos, a partir de las protestas de octubre, donde se aplican estas medidas de shock, termina el pueblo sintiéndose identificado con esta lucha que encabezan los hermanos Leonidas Issa y Antonio Vargas. Claro, Jaime Vargas, pero siempre lo confundo con el tío de él, creo que es el papá. Porque el gobierno comete para mí un error. Voy a hablar desde lo comunicacional, no desde la causa. El gobierno comete el error para ellos y el acierto para los hermanos indígenas de televisar su derrota. Para mí fue una estupidez que hayan resistido 14 días cuando debieron bajar la medida a los 5 y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces, esto que las élites lo toman como un barbarie que estoy en la ciudad, los sectores populares, que son el grueso de la población, lo toman como una reivindicación, o sea, como los únicos que nos defendieron. Entonces, a partir del mes de octubre, y me avisan con el tiempo, con toda confianza, a partir del mes de noviembre del año 2019, aparece lo que los estrategas electorales llamamos los hallazgos. Es como, menos como una radiografía, tú ves una manchita, el médico te dice, dame chance, déjame revisar, esperemos, si vuelve a aparecer, te hacemos una biopsia. Empiezan a aparecer en todos los estudios de opinión los indígenas como una alternativa electoral, cosa que no sucedía antes de octubre. Entonces, los hechos de octubre terminan para los sectores populares, que son el grueso de los electores, reivindicando esa causa de la lucha indígena, ¿no? Con varios colegas conversando el tema me decían, sí, Osvaldo, pero ¿sabes qué? Eso va a ser fugaz. La verdad, yo, como no soy adivino, a partir del mes de diciembre, la mayoría de los encuestadores del país, fíjense, no me hagan caso ni investiguen, ya no empiezan a publicar encuestas nacionales. Solo Guayaquil y Quito y Guayaquil y Quito urbano. Entonces, de repente, en esa Guayaquil urbano, sacabas se me ocurre, a Nebot con 15 y a Leonidas Issa con 13, a Lazo con 14, a Antonio Vargas o Jaime Vargas, me confundo, con 12. Entonces yo como tenía estudios nacionales, porque yo creo en las encuestas que no se publican y tengo mucha información, yo le llamé a mí un par de amigos encuestadores muy queridos y les decía, hermano, pero los indígenas están primeros a nivel nacional, ¿por qué me sacas esto? Hermano, es que solo podemos sacar Guayaquil y Quito. Porque cuando sacamos la muestra nacional, si fueran en las elecciones los indígenas, se va con el correísmo a segunda vuelta o pueden ganar inclusive en primera vuelta. ¿Y por qué no lo publican? No, hermano, nos hemos puesto un plazo de tantos meses y si sigue ya es inevitable, pero por ahora no estamos mintiendo, estamos sacando Guayaquil y Quito. Bueno, se vino la pandemia y yo pensé que a la final podía esto disiparse, pero no. En la gran mayoría de estudios de opinión vigentes, actualizados, les puedo garantizar que los hermanos indígenas tienen una oportunidad muy fuerte y yo no les voy a decir que están primeros o que están terceros, lo que sí les puedo decir es que son una alternativa electoral y tienen mucha fuerza. Entonces, creo que hay una oportunidad histórica que probablemente no se repita en los próximos, digamos, en los próximos 524 o 528, me corrige el profe. No creo que se repita esta oportunidad en los próximos 528 años. La última vez que hubo un monarca indígena o un líder, digamos, indígena fue creo que Atahualpa, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad irrepetible, donde, desde mi punto de vista, el mundo indígena, que está cerca de conseguir la conducción de la nación, y de hecho, bueno, ya ha habido proyectos, al menos, bueno, Benito Juárez no fue muy amigo de los indígenas, digamos, no se lo reivindica, pero cuando uno estudia a Benito Juárez, no hubo mucha reivindicación a estos pueblos indígenas. Tal vez el único caso vigente contemporáneo es el caso del hermano Evo Morales, ¿no? Tal vez, y ahí hay un mestizo extraordinario que creo que hay que estudiar, que es García Linera, un tipo súper interesante, ¿no es cierto? Entonces yo percibo o siento que hay una oportunidad irrepetible en la cual, obviamente, ahí viene la parte que les comentaba, de la parte indígena, les va a tocar, como decía la juega vivo, un poco doblar la oferta, aprendiendo a entender un poco a ese mundo mestizo. Dicho de otra forma, yo creo que faltan más mestizos en esa foto, ¿no es cierto? Entonces hay una oportunidad irrepetible que si la aprovecha Yacu Pérez, que me parece un personaje extraordinario, el tipo anda en bicicleta, le gustan las gringas, no sé si cuando levanta los brazos la laguna de Yaguarcoche se abre, o sea, es todo un personaje, se puede construir un relato fuera de serie, es un tipo que no tiene antecedentes penales, muy connotado, de hecho estoy leyendo su libro ya por tercera vez, porque yo
Cuando estoy en estos ámbitos tengo que leer la obra. Me parece un libro de un tipo que lo escribió en su momento cuando era dirigente indígena y vale la pena, pero creo que ya la visión del país es la que nos tiene que explicar en lo venidero, donde tiene que haber no solo indígenas, sino mestizos. Entonces creo que hay una oportunidad irrepetible, creo que es necesario entenderla, entender el Ecuador de este momento, y una campaña electoral donde si ellos logran capitalizar o si seguir sintonizándose con la mayoría de los ecuatorianos que nos sentimos defendidos contra esa agresión del Fondo Monetario, si ellos, que no lo vean el resto de los políticos, el Ecuador ha tenido tres grandes crisis, salvo que me corrija el profesor. La primera para mí fue la crisis de mediados del siglo, finales del siglo XIX, casi mediados, que fue el momento que había cuatro gobiernos en el Ecuador, ¿no es cierto? Guayaquil estaba Franco, García Moreno en Quito, creo que era Borrero en Quito, me voy a corregir, me decía Cordero Borrero, y una loja federal. Tal es así que García Moreno llega en barco, el barco peruano a Guayaquil. La segunda gran crisis de nuestra historia creo que fue la ya externa, la invasión peruana en 1941, gracias a la Pachamama o a Dios, en este caso yo soy muy católico, y yo reivindico el catolicismo porque de acuerdo a Jorge Abelardo Ramos, pensador marxismo, el catolicismo para los latinos es como el islam para los árabes, una coraza de protección cultural, o ese sincretismo, digamos, entre lo indígena y lo americano que saca una fe extraordinaria, ¿no? Entonces, la segunda crisis para mí fue la del 41, donde gracias a Dios, como el calado de los barcos era muy alto, no pudieron entrar la flota peruana a Guayaquil, si no hubieran llegado muertos de risa. Pasó algo parecido a la pandemia, los militares totalmente desprovistos. Y la tercera gran crisis creo que fue ya económica, que fue el año 1999 del siglo pasado, que algunos de ustedes seguramente la vivieron, pero para que tengan una idea, los indicadores del 99, que es considerada la peor crisis de nuestra historia, eran mejores que los que estamos viendo hoy. ¿Ya? El decrecimiento económico del 99 fue del 6%, ahora vamos a cerrar con 12% de acuerdo al Fondo Monetario. La evaluación de las instituciones, en 1999, el Congreso que hubo de cambiar el nombre de Asamblea cotizaba al 6%, hoy está en 2%. Y si hay algo que los economistas están de acuerdo, es que estamos viendo la peor crisis económica de nuestra historia, o por lo menos de este siglo. Y en lo que no están de acuerdo es de quién es la culpa, ¿no? Pero más allá de eso, entonces está una circunstancia y una coyuntura en el país en el cual creo que es momento de poder revertir esto y hacer un gran cambio estructural, donde las personas, al menos las que nosotros hemos consultado e investigado, critican a los indígenas. Algunos dicen son sectarios, solo se unen entre ellos, pero nunca nos han gobernado. Ojo con eso. En el imaginario popular, porque ojo, la gente cuestiona a los políticos, o sea, quien sea, y te votan por ti cuestionándote, ¿no? En el imaginario popular la gente nos dice los indígenas nunca nos gobernaron, nos han gobernado los de izquierda, los de derecha, los blancos, los estos, los de la costa, pero nunca nos han gobernado. Y creo que hay una oportunidad irrepetible que si logran mimetizarse con la población mestiza en general, porque el otro día alguien me decía, ¿y cómo van a ser los indígenas en Quito, Guayaquil? Yo creo que en Guayaquil sí va a ser complicado y hay que trabajar duro, pero en Quito me van a disculpar, así como en los barrios urbanos, todo el mundo aquí somos nietos de campesinos, de montubios, el sur de Quito todo el mundo es nieto de indígenas. Entonces yo creo que en Quito va a haber tiene un grueso de potencial electoral. Entonces, dicho de otra forma, y con esto concluyo, creo que hay una oportunidad irrepetible que no se va a volver a dar en 528 años y depende de los hermanos indígenas y de nadie más. Ojalá Yacu Pérez, que estoy seguro que sí, y quienes lo rodean, tengan conciencia de este momento histórico, en un momento en que ser joven no vale nada. Y esto me da dolor. Los escándalos más grandes de corrupción de la nación son de gente joven. El tema del hospital en Manaví, el robo de los hospitales, son gente joven. Un carnet de discapacidad no vale nada. La Asamblea Nacional no vale nada. Un país con instituciones débiles, sin juventud admirable. ¿Qué le puede pasar? En un momento donde en Guayaquil, o sea, para que tengan una idea, 678 muertos descalabraron al país en el año 2016, en abril. Nosotros tuvimos un lapso de 23 días con 700 muertos al día. Tuvimos 23 terremotos en Manaví, Guayaquil, todos los días. Nos dejaron morir en las veredas. Y perdónenme, yo no me puedo quedar callado, porque miren, y ahora sí termino. La diferencia de hoy es que la historia ya no la escriben los vencedores. Antes la historia estaba en manos del vencedor o del editor contratado. En 40, 30 años mi hijo va a poder saber exactamente lo que yo pensaba, gracias a ustedes, gracias a estos medios, porque está íntegro, textual lo que yo pienso. Y yo no puedo quedarme callado. Lo que pasó en Guayaquil es imperdonable. Y Yacu Pérez tiene una oportunidad fuera de serie, porque no hay un liderazgo en Guayaquil nacional. Correa fuera en papeleta. El que me discute el liderazgo de Correa está loco. Cintia Viteri
replegada, tratando de reivindicarse, creo que lo está haciendo mejor, porque al principio fue una barbaridad. Lazo se fue a vivir a Quito, se lo llevaron. Nebot no está en la papeleta, Correa no está en la papeleta, no hay liderazgo en Guayaquil presente en la papeleta. Entonces creo que Pérez debería aprovecharse de esa circunstancia en un pueblo tan solidario y tan abierto como es el pueblo de Guayaquil. Bueno, básicamente eso era lo que yo quería decir. Gracias por el espacio y estamos abiertos totalmente a cualquier tipo de foro o de pregunta.